Un saludo muy especial, hermanos y hermanas. Gusto de saludarles en este día jueves 7 de agosto. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares con estos estudios de la lección de escuela sabática. Quiero enviar un saludo a mis hermanos de la iglesia Los Tres Ángeles, allá en La Celica, Ecuador. A mi hermano que está al frente como pastor de la iglesia, Carlos Escalante, su esposa Carmencita y también Mateo. Y ya no digamos mi hermana Sonia Méndez y mi hermano Alex y todos los hermanos que componen la iglesia de los Tres Ángeles allí en La Celica, Ecuador. No conozco a los hermanos por nombre, por eso es que no los menciono. Mencioné a los que dije porque ellos son, son nuestros, son de aquí, de este ministerio, y al irse de la iglesia de San Antonio para Ecuador, fueron a levantar allá una filial, digámoslo así, de nuestro ministerio. Ellos son de la misma familia, Advenimiento, y por eso envío ese saludo muy especial. Y quiero animarles, hermanos, de la iglesia Los Tres Ángeles en la Celica, Ecuador, a que se mantengan fieles en el Señor, firmes en la verdad, perseverando en el mensaje del tercer ángel y que trabajen en la obra. Hagan ustedes, hermanos, con su trabajo misionero, crecer la iglesia del Señor allí. Un saludo muy especial, como dije, y un abrazo a la distancia. Y quiero también ponerles en la pantalla las maneras de cómo ustedes pueden aportar diezmos, ofrendas y donaciones especiales aquí en este ministerio para que podamos avanzar con la proclamación del mensaje de los tres ángeles a través de la televisión y la radio en los 4 canales que están rentados y también en la radio, como mencioné. Pero, por supuesto, llevando adelante el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la obra médica misionera, en esa atención gratuita que le damos a los enfermos que vienen aquí, a Shepherd, Texas, al centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Con sus ofrendas, nosotros podemos hacer esa obra médica misionera gratis, donde van por allá a pagar $6,000, 5,000, 4,000. Las personas que no pueden pagar esas cantidades de dinero vienen aquí y no se les cobra nada y se les atiende con los 8 remedios naturales en sus condiciones. Y hermanos, aquí ellos buscan la restauración física, mental y espiritual sin, sin pagar nada. Claro, hay un depósito que se les pide para asegurar el cupo, asegurar su puesto, porque aquí, hermanos, aquí no damos abasto. Aquí todos los meses tenemos que estarle diciendo a las personas que lo sentimos mucho, pero ya está lleno. Que el otro mes ya está lleno. Aquí con 2 meses de anticipación a veces se van llenando los cupos y para asegurar de que van a venir, entonces les pide un depósito y las personas de agradecidas al final ahí dejan ese depósito como ofrenda y algunos también, si Dios los ha bendecido, dejan una ofrenda extra, pero eso ya es porque el Señor se los pone, hermanos, pero nosotros no estamos cobrando por hacer la obra de Dios. Y lo vamos haciendo así porque dijimos que en la medida en que el Señor tocara corazones para que compartieran ofrendas con el ministerio, pues haríamos la obra médica misionera gratis así. Y gracias a Dios hasta aquí el Señor ha provisto, pero ha provisto de una manera milagrosa, porque lo que nos llega de ofrendas, usted no puede hacer la obra médica misionera gratis. Usted con eso que recibe, dice usted, no, esto ya hubiéramos cerrado. No hubiéramos durado, creo, ni un año con lo que recibimos cada mes de ofrendas. Pero Dios, como ya nos enseñó a nosotros cómo lleva esta obra, que Él, el pocito de agua que yo siempre le llamé, nunca se le acabe el agua, allí vamos haciendo la obra gratis porque siempre las poquitas ofrendas que llegan, el Señor se encarga de que alcancen y ahí vamos, hermanos. Ya por 3 años atendiendo ya tantos enfermos que han venido aquí.
y han podido ver cómo el Señor se glorifica en los cuerpos cuando ellos cooperan con Él, aplicándose los remedios naturales cada día. Bueno, quisiera también pedirles que tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 para que puedan pedir más detalles de las maneras que están en la pantalla, de cómo ustedes pueden aportar, aún para darlo por la aplicación Cele, y ese es el número, regístrelo como Iglesia Advenimiento, o llama y lo da en el instante de su tarjeta de débito o crédito, su servidor le va a contestar, o el WhatsApp más 1-214-881-4029 también está ahí para que se contacte con este servidor y decirle cómo desde cualquier país del mundo usted puede aportar diezmos y ofrendas a este ministerio. Quiero aclarar que con el diezmo proclamamos el mensaje de los tres ángeles en radio y televisión. Son $54,000 los que hay que pagar ahí. Y con las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente en el centro de estilo de vida y vamos construyendo la segunda fase de este proyecto médico misionero, como es la escuela tipo Madison. Yo no sé cómo es que esto ha ido caminando y va caminando despacio, pero no ha parado de hacerse. No entiendo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino lo entiendo, porque mi Dios suple todo lo que hace falta. Gloria a su nombre. Pero usted, le agradezco cuando atiende el llamado y dice usted, yo me uno a ustedes, yo también quiero ser de esa bendición que reciben las personas y que la recibo yo también al compartir. Y aquí está el diezmo y la ofrenda y la donación especial. Muchas gracias, Dios les bendiga, tomen en cuenta esta invitación, por favor. Hey, mi Dimas, por favor, si nos compartes el versículo de memoria para este día. El versículo para memorizar de hoy, jueves 7 de agosto del 2025, es Jeremías capítulo 9, versículo 24, que dice así: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo repito una vez más, Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Así que este es el versículo de hoy y les volvemos a hacer la invitación de que todos hagamos el esfuerzo de memorizarnos este hermoso versículo que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo en este día. Y ahora quisiera invitarles a los que viven en el área de Jacksonville, Texas, Tyler, Texas, Ross, Texas, para que nos juntemos y adoremos juntos a nuestro Dios este sábado. Tendré el privilegio de predicar en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Ross, Texas, ubicada en el 170 County Road 1611, Ross, Texas 75785. A las 9 en punto de la mañana comenzaremos el servicio de la escuela sabática, la iglesia en estudio, para que su servidor luego comparta el mensaje de Dios para su vida a partir de las 10:45 en adelante. Así que queremos animar a aquellos radio oyentes que nos oyen en el este de Texas, como dije ya previamente, ciudades como Tyler, Jacksonville, Ross, Palestine. Aquellos que en esa área escuchan Radio Advenimiento, les invitamos para que nos juntemos y adoremos juntos a nuestro Dios. Repito, este próximo sábado. Una vez más la dirección, 170 County Road 1611, Ross, Texas 75785. Será un gusto para mí conocerles, saludarles, darles la bienvenida al servicio de adoración a nuestro Dios. Les esperamos. Y ahora mi hermano Ramsés Ágreda nuevamente, vía Zoom, desde West Palm Beach, Florida, me acompaña para desarrollar el estudio de hoy. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Siempre para mí es un gozo participar en la elaboración de estas lecciones de escuela sabática interesantes que están en esta semana,
como lo es la promesa del Espíritu Santo. Esa es la lección que estamos nosotros estudiando en esta semana. Una lección maravillosa, una lección que nosotros necesitamos estudiar día a día. Que no se nos olvide que el Señor nos ha dado preciosas promesas para que nosotros podamos aferrarnos de esas promesas y poder vivir en paz, como lo hemos ido presentando en el día de ayer. Así que, mis hermanos, también les recordamos, no se olviden de apoyar estas transmisiones, estos videos, estos mensajes que se transmiten a través de los canales de YouTube para que nos den un me gusta o un like, como dicen en inglés, para que estos mensajes puedan llegar más lejos de lo que pueden llegar, para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Bien, para comenzar el desarrollo de esta lección, vamos entonces a iniciarla con una palabra de oración. Amantísimo Padre que mora en los cielos, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra, Señor. Pero sin ti somos inútiles en presentar tu palabra. Por eso te rogamos, Señor, que tú seas nuestro maestro, que tú nos guíes al presentar tu palabra, que tú seas el que nos dirijas, que sean tus palabras y no las nuestras las que hablemos, y que estas lecciones puedan ser de gran bendición para muchas almas. Gracias, Señor, por usarnos. Gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos el legado de paz que Jesús nos dejó, pero el autor consideró, y cuando hablo del autor me refiero al autor de la lección, consideró que era bueno todavía hoy seguir hablando del tema. Y por eso él le pone como título al estudio La paz de Cristo. Hermano Rancés, ¿cuál es el único medio por el que podemos tener paz con Dios? Bien, la respuesta la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 33, que dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor por este versículo. Un versículo muy hermoso que quizás hemos leído muchas veces, pero hemos entendido nosotros el contexto de este versículo. ¿Qué significa este versículo como lo dice aquí? Fíjense, hermanos, el Señor Jesús cuando dice que estas cosas os he hablado, ¿cuáles cosas? Hermanos, ese consuelo que el Señor les estaba dando a los discípulos, porque ya Él se iba para el cielo. Él iba a ser crucificado, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Iba a estar 40 días con ellos preparando a los discípulos y al final de esos 40 días Él iba a ir al cielo. Se iba a ir, hermano, pero antes de que se fuera. Por eso le dijo el Señor estas palabras a los discípulos. Y no solamente a ellos, sino que estas palabras también se fueron escritas para quienes, para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Y fíjense bien, como lo dice aquí, estas cosas os he hablado para qué, para que en mí tengáis paz. ¿De qué manera nosotros podemos lograr la paz de Cristo en nuestros corazones? Cuando recibimos su palabra, cuando comemos ese pan de vida que es su palabra, cuando su palabra entra en nuestros corazones, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la comemos, porque no es solamente leerla por leerla. El Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera, mis queridos hermanos, que en la medida en que nosotros comamos este pan de vida, nos alimentemos de la palabra de Dios, vamos a experimentar esa paz que el Señor está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Porque dice, eh, estas cosas os he hablado para qué, para que en mí tengáis paz. Pero fíjense lo que sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no podemos lograr la paz como el mundo la quiere lograr, como ya lo hemos dicho en la lección anterior. O sea, en el mundo lo que vamos a lograr cuando estamos unidos al mundo, ¿cuál es el resultado de que cuando aún siendo cristianos o nos llamamos cristianos o somos profesos cristianos, pero tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia?
Hermanos, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero miren lo que sigue diciendo el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué el Señor venció al mundo? Porque el Señor nunca tuvo nada que ver con el mundo y nunca cayó en tentación. Por eso el diablo, como lo decíamos ayer, nada podía reclamar de Jesús, porque el Señor venció. Por eso dice que yo he vencido al mundo. Y el Señor nos invita a nosotros, con la fortaleza de Cristo, con los méritos de Cristo, hermanos, porque solos no podemos vencer al enemigo de las almas. Solamente con el poder de Dios en nosotros es que nosotros podemos vencer, así como el Señor venció al mundo. Ahora, Efesios 2, 13 y 14 dice de la siguiente manera, para todavía ampliar más el punto. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora nosotros encontramos que Cristo no solamente es pacificador, sino que Él es la paz. Y el que tiene a Cristo tiene la paz de Él. Interesante que con la paz que Él nos da, tiene el propósito de que tengamos paz también con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Miren, Él habla aquí, el apóstol, de que el Señor es la paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué está diciendo con esto el apóstol? Que ya no tiene que haber más rivalidad entre judíos y gentiles. El apóstol Pablo, hermanos y hermanas, está hablándole aquí a los judíos de sus días y también a los gentiles, quienes habían levantado una pared que los dividía. Los judíos odiaban a los gentiles y los gentiles odiaban a los judíos. Y cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando de las naciones que no eran judías, del pueblo judío. Interesante que el Señor dice, con mi sangre, con mi sangre, con mi sacrificio, yo he querido que la pared que los dividía se termine, se elimine, se quite y vengan a ser uno solo. Hermanos, el Señor quiere que toda rivalidad humana, por medio de su sangre preciosa que Él derramó, se ya elimine de nosotros. Por eso es que si hay un lugar donde tiene que haber mucha paz, es en la iglesia. Si hay un lugar donde verdaderamente se tiene que sentir ese ambiente de paz, es en la iglesia. No tiene que haber rivalidad de una hermana con otra hermana, un hermano con otro hermano. No debe haber. Y tenemos, mis hermanos, que si hay por ahí alguna cosa como pared intermedia que hemos levantado con algún hermano, con alguna hermana, por prejuicios, por resentimientos, por rencores, por tal vez malos entendidos, tengamos en cuenta que el Señor con su sangre derramada quiere que quitemos esa pared y busquemos la reconciliación con el hermano, con la hermana. El único medio, hermanos, por el que podemos tener paz con Dios es a través de Jesucristo y a través de su gran sacrificio. Ahora, el don de profecía, ¿qué nos dice al respecto, hermano Rosés? Bien, nos dice el deseado de todas las gentes en las páginas 97 y 98 lo siguiente. En nuestra propia fortaleza nos es imposible, oigan esto, negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano
para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo, como lo dice Juan capítulo 16, versículo 33. Mis hermanos, el Señor, como lo dice este comentario, no quiere que nosotros fracasemos en la lucha y especialmente en las tentaciones que el diablo nos presenta a diario. O sea, por nuestra propia fuerza es imposible vencer, pero el Señor nos invita a que nos unamos a Él, a que tomemos sus méritos, a que tomemos su fortaleza, a que nos hagamos de su fortaleza. ¿Para qué? Para poder vencer las tentaciones. Solamente en Cristo, unidos a Él, es que nosotros podemos vencer las tentaciones que el enemigo nos presenta a diario. Por eso, mis hermanos, esta lucha, por eso dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es la lucha del hermano con el hermano. A veces nosotros podemos tener enemistad con alguien que nos ha agraviado, pero deberíamos de aprender a que ese hermano que nos agravia, a que ese enemigo que tenemos, el diablo lo está utilizando y deberíamos de sentir compasión por esa alma que ha sido tentada por el enemigo o que está siendo usada por el enemigo. En vez de levantarnos contra él, ¿qué debemos hacer? Deberíamos de orar por ellos. ¿Acaso no dice el Señor en el Sermón de la Montaña, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen? ¿Acaso no dice el Señor que tenemos que orar por ellos, por los que nos ultrajan y nos persiguen? Hermanos, cuando hagamos eso, podemos estar seguros que tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. Nosotros necesitamos esa paz que el Señor nos ofrece. El día que la tengamos, hermanos, nosotros no vamos a tener temor, porque dice, como lo habíamos leído en Juan capítulo 14, versículo 27, no se turbe vuestro corazón, dice la parte final de ese versículo, ni tenga miedo. Hoy día, ¿qué es lo que, y es algo que a mí me llama la atención? ¿Cómo es posible que nosotros que conocemos esta verdad que nos fue enviada del cielo, este mensaje tan poderoso que el Señor nos ha dado, cómo es posible que nosotros sabiendo y conociendo las profecías, el desenlace final de la historia de esta tierra, cómo es posible que nosotros tengamos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Porque quizás, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, nos hemos separado del Señor. Y a veces no nos damos cuenta. A veces estamos caminando y no nos hemos dado cuenta que nos hemos separado del Señor. Pero el Señor te invita, si te has separado, mi querido hermano y amigo, el Señor te invita a que lo busques porque Él tiene sus brazos abiertos. Todavía la gracia está abierta y el Señor tiene sus brazos extendidos para recibirte, para recibir especialmente a aquellos hermanos que se han extraviado, que se han apartado de la verdad. Mi querido hermano, toma esta preciosa verdad. Busca al Señor con todo tu corazón. Pon en primer lugar tu comunión con el Señor diaria. Especialmente, hermano, la oración y el estudio de la palabra por ti mismo. Si tú no conoces de la palabra, pide al Señor sabiduría que te la va a dar en abundancia. Y verás qué maravilloso, cómo el Señor te puede hablar a ti mismo con tantas preguntas que uno pueda tener. El Señor te puede contestar. El Señor te puede hablar, mi querido hermano, a través de su palabra. Así que no perdamos esa oportunidad que nos da el Señor de que podamos ser vencedores como Él venció. Y ahora, para que todo esto sea realidad, para que todo esto sea una bendición para nosotros, hay algo que debemos hacer. Hay algo que se requiere de nosotros. ¿Qué es, hermano Rancés? Lo que se requiere del creyente que
desea estar en paz con Dios? Vamos a contestar esta pregunta, pero también la que le sigue, y es cuál será la experiencia de tal creyente. Así que, ¿qué te parece si tú contestas lo que se requiere del creyente que desea estar en paz con Dios y tu servidor lo que va a experimentar tal creyente? Bien, pastor, dice, la respuesta la tenemos en el Salmo 119, versículo 165. Es para contestar esta primera pregunta que usted acaba de leer, ¿verdad? Como dice, ¿qué se requiere del creyente que desea estar en paz con Dios? Bueno, escuchen lo que dice el Salmo 119, versículo 165. Dice así, mucha paz, oigan esto, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice el Señor claramente? Dice que mucha paz tienen quienes, ¿quiénes son los que tienen mucha paz? Los que aman tu ley. Cuando el Señor dice, cuando se refiere a ley, se está refiriendo a todo así dice Jehová. No solamente al decálogo, sino todo mandato del Señor. Recuerden que todo así dice Jehová es un mandamiento, es un mandato. Y si nosotros amamos su palabra, porque amar su palabra no es solamente amarla en la teoría, es amarla en la práctica. Porque lo que nos falta a nosotros es poner en práctica lo que el Señor nos ha dejado, ese legado que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Por eso dice claramente, o sea, cuando nosotros experimentemos esto, pongamos en práctica el amar su palabra y obedecerla, porque dice Juan 14 15, si no me falla la memoria, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, es que la obediencia, como hemos hablado, el meollo de la obediencia está en el amor, no en una obediencia forzada. Para poder obedecer, el Señor quiere primeramente que tengamos su amor en nuestros corazones. Y si amamos su palabra, ¿qué va a pasar? Como lo dice este versículo, mucha paz tienen los que aman tu ley. Bueno, el ejemplo lo tenemos con el rey David. Estos salmos los escribió el rey David. Hermanos, y el rey David se deleitaba en la ley, se gozaba en la ley. Nosotros también podemos experimentar ese gozo, esa felicidad de poder, de haber recibido este precioso evangelio de salvación. El día que nosotros verdaderamente aprendamos a amar la ley de Dios y a obedecerla por amor, ese día experimentaremos la paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. ¿Y cuál será entonces la experiencia de ese creyente que tiene la paz de Dios porque se deleita en obedecer la ley? Bueno, la experiencia de ese creyente la encontramos en la carta de Primera de Juan, capítulo 3 versículo 22. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que la experiencia del creyente, que mucha paz tiene porque ama la ley de Dios, la experiencia de él es que guarda los mandamientos y por lo tanto puede con toda propiedad pedir al Señor lo que él considere y el Señor va a responderle si lo que pidió, por supuesto, está de acuerdo con la voluntad de Dios. Llama la atención que diga que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Así que la experiencia del creyente es que va a guardar los mandamientos de Dios y va a hacer las cosas que le son agradables a Dios. Eso hace el que mucha paz tiene porque ama la ley de Dios. ¿Cómo cierra el don de profecía, mi hermano? Bien, dice el deseado de todas las gentes en la página 621 y 622 dice lo siguiente.
el Señor nos enseñará, oigan esto, nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Oiga, qué privilegio. O sea, el mismo Señor nos puede explicar a nosotros personalmente sus misterios. Y dice aquí, nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Acaso, como dijeron los discípulos que iban camino a Emaús cuando el Señor les abrió las escrituras en el camino, que dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrió las escrituras? Hermano, de la misma manera puede arder nuestro corazón cuando el Señor nos muestra en su palabra todos esos misterios, cuando nosotros a veces cuando no hemos entendido algo y el Señor mismo nos puede llevar verso con verso, cita con cita, nos puede llevar a un entendimiento de su palabra, nos puede hablar inclusive a través de su palabra. Sigue diciendo, los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán después de presentarle su caso exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir según lo prometió Cristo. Oh, mis hermanos, qué maravilloso que el Señor nos promete, si obedecemos, nos va a dar primeramente fuerza. Y dice que nos va a impartir poder para obedecer. Hermanos, y eso lo podemos nosotros experimentar. Ese poder para obedecer. En la medida en que nosotros vamos venciendo las tentaciones, cuando nosotros nos negamos a desobedecer al Señor, cuando se nos presenta la tentación. O sea, ¿qué debemos nosotros hacer cuando se nos presenta la tentación? ¿Será quedarnos tranquilos y dejarnos llevar por la tentación? Es cuando tenemos que pedirle en oración al Señor que nos ayude a vencer, a tener la fuerza para resistir esa tentación. Hermanos, y tengan la seguridad que cuando hacemos eso, cuando queremos realmente obedecer al Señor y no tenemos la fuerza, tengan la seguridad que el Señor se la va a dar. ¿Por qué? Porque usted quiere obedecer. Usted le pidió al Señor en oración, Señor, ayúdame a poder vencer esta tentación. Hermanos, y como lo dice aquí, se les impartirá poder para obedecer, para servir según lo prometió Cristo. Oh, hermanos, qué maravilloso. El Señor nos da esa fuerza, ese poder para que nosotros seamos sus discípulos, sus dignos representantes aquí en la tierra, para que seamos como Él, que podamos reflejar su carácter y podamos ser dignos representantes suyos en esta tierra. Y así, hermanos y hermanas, hemos llegado al final del estudio, entendiendo cómo es que podemos tener la paz del Señor. Esa paz está allí, al alcance de nosotros. El Señor nos la quiere dar. Hay que también, de nuestra parte, cooperar para que dicha paz se disfrute. Y es, como ustedes han visto, amar la ley de Dios, guardar los mandamientos y hacer lo que a Él le agrada. Y cuando hacemos eso, entonces dice que podemos pedir cualquier cosa y la recibiremos. Esto de cualquier cosa debe ser entendido en el contexto de lo que es pedir como conviene, en lo que es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque aún lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios y aún lo que es como conviene, si no tenemos esa paz, porque amamos su ley y guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada, aún eso que pedimos como conviene y es de acuerdo a su voluntad, no lo recibiríamos. Porque la condición es que guardemos sus mandamientos, hagamos lo que a Él le agrada, y no hay cosa que le agrade más al Señor que la ley, su ley de amor, el trasunto de su carácter, su palabra y todo lo que Él manda, nosotros lo obedezcamos. Así que, ¿qué les parece? Si hoy nos proponemos
a disfrutar de la paz del Señor, cumpliendo con las condiciones que Él ha dado para que dicha paz sea una realidad. Oramos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias Señor, porque no cabe duda que usted quiere que disfrutemos de su paz. Y desde ayer nos viene diciendo que toda perturbación, toda aflicción, toda tribulación, solo la podremos aguantar y soportar a través de la paz que usted ha propiciado para nosotros. Pero ahora vemos, Señor, que teniendo la paz suya, es también el deber de nosotros compartirla con otros en el sentido de no tener rivalidades, no tener distanciamientos con nadie, rencores ni pleitos, sino estar en armonía, porque usted para eso, a un gran sacrificio, ha dejado esa paz para nosotros, para que no hayan enemistades. Padre, le pedimos que disfrutemos de su paz, guardando sus mandamientos, respetando su santa ley y haciendo lo que a usted le agrada. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.